Martes 27 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Temas distintos en las portadas. Vamos a empezar por el único tema local con el que hoy hay apertura, que es el diario El Día. Diario El Día, que titula a 5 columnas, un millar de médicos de familia están llamados hoy a la huelga. Los galenos alertan de que la situación es insostenible por la falta de gestión del SAS, dice el SIMEC, Sindicato Médico, se queja de que los servicios mínimos que ha impuesto la Administración son abusivos. El sindicato señala que en la provincia hacen falta al menos 100 médicos más. Bueno, es un asunto que, como saben, lleva coleando mucho tiempo. Ayer hubo huelga también de la medicina de atención primaria en Cataluña, con un seguimiento, bueno, como siempre, dispar, según quien cuente las personas en huelga, según la Administración, en torno al 40 y tantos, casi el 50%, en torno a los convocantes, un seguimiento masivo. Aquí pasará igual mañana. El paro comenzó esta medianoche, a las 12 de esta noche, y terminará a las 12 de la noche del lunes al martes, y terminará a las 12 de la noche del martes al miércoles, 24 horas de protesta. Piden, pues eso que hemos visto, piden básicamente más personal para, de esa manera, aliviar la presión asistencial que sufren los facultativos, que entienden que con los actuales cupos que le corresponden a cada médico de familia, la atención que prestan al usuario no es la conveniente. Y además, como todo el mundo sabe, y todos hemos sufrido alguna vez en la medicina de familia, pues hay unas colas tremendas, hay citas que ya se van posponiendo para semanas, cuando habitualmente lo normal era que se dieran citas casi de día para día. Ir al médico por la mañana y llevarse el número para media tarde. Hoy ya cuesta mucho más trabajo pedir cita con ese plazo y nos vamos a semanas. Ya las pruebas diagnósticas y las pruebas de los especialistas ni les cuento. Eso ha motivado que llevamos ya un tiempo con protestas por parte de los profesionales de la sanidad. En este caso son los médicos. Hemos visto también protestas de otros profesionales que vienen a reclamar siempre lo mismo: más recursos, más inversión, más medios materiales y también medios humanos que intenten paliar la situación de la sanidad. Y luego, por encima de todo, pues el tema de los complejos hospitalarios, que en Córdoba está más o menos resuelto, pues tenemos el gran macro hospital, el Reina Sofía, pero sí que hemos visto que en otras provincias hay una reclamación permanente, en Granada, en Málaga el tercer hospital, en Granada saben que hay también problema con el desdoblamiento, en Sevilla hay provincias en las que parece que la sanidad no está para nada conforme con la situación de la Administración. Se hace coincidir esta queja pues con la campaña electoral. Saben que el domingo estamos citados a las urnas, faltan apenas 4 días para esta cita electoral de las elecciones autonómicas, y bueno, pues se hace coincidir. Ayer la de Cataluña no les pillaba, pero esta de Córdoba sí que puede interferir de alguna manera en la percepción, en esa bondad que pretenden contarnos quienes están gobernando, y en esos defectos que intentan sacar a la luz sus oponentes políticos, que hablaremos de ellos ahora en algún otro periódico. Por lo tanto, hoy paro, huelga en la sanidad. Si tienen cita con el médico de familia, probablemente se encuentren con alguna dificultad, a pesar de que, como dice el Sindicato Médico de Córdoba, el SIMEC, se han impuesto unos servicios mínimos que en ocasiones exceden, incluso sus superiores, a las de una jornada normal de trabajo. Eso suele pasar, aunque también hay algunos recursos para que los facultativos pues, no acudan a su centro de trabajo y que la huelga se haga notar. La foto del diario El Día perdón, también es una foto local, una foto que se tomó ayer frente al Palacio de Congreso de Torrijos y, por lo tanto, a la espalda de la Mezquita Catedral. Europa, dice el diario El Día, una foto que firma Juan Ayala: Europa impulsa la digitalización rural. Bruselas invertirá 6.000 millones de euros para superar la brecha tecnológica. Y la foto, las autoridades con Phil Hogan es el señor más alto, comisario europeo de Agricultura, y el ministro Luis Planas, que está ahí a su derecha, a nuestra izquierda, ministro cordobés de Agricultura, en el centro, a las puertas de la mezquita. Junto a ellos pues, vemos su delegado del Gobierno, presidente de la Diputación, al delegado del Gobierno de Andalucía, Gómez de Celi, también está la alcaldesa, en fin, autoridades presentes ayer en este encuentro. Pero también la directora de Agrónomos, que en el marco de su celebración se organizó este foro. Un foro que también trae la portada del diario Córdoba, una foto pequeñita, luego veremos la grande, esta foto que me refiero de Sánchez Moreno,
Córdoba, dice, le tienen abajo, Córdoba afianza su papel en la revolución digital agraria. El foro Datagri, que es como se llama, reúne en la ciudad a 1.500 profesionales del sector. Y la foto, Antonio Ruiz, presidente de Diputación, la foto que viene ahí abajo. Luis Planas, Phil Hogan y Rodrigo Sánchez, el consejero Sánchez de Haro, también en la fotografía del diario Córdoba. Bueno, este foro, el foro Datagri, es la tercera vez que se reúne, es un foro nacional en el que se reúnen pues, profesionales del sector agrícola para superar retos. En este caso de lo que se habló fue de la digitalización rural. El campo, saben, lo hemos comentado en muchas ocasiones, está sufriendo una situación de despoblamiento, los jóvenes sobre todo están abandonando el campo y además de que eso significa ya una pérdida de atractivo, o sea, se van porque poco atractivo, si eso se suma que hay un problema con la brecha digital o tecnológica, pues es un segundo aliciente más en contra que tienen las explotaciones rurales, agrícolas y ganaderas en nuestra provincia, o en Andalucía o en España en general. Ayer dijo Phil Hogan, este señor que veíamos en la fotografía, lo vieron en el informativo también anoche en esta casa, ayer dijo Phil Hogan que hay que romper esa brecha, cerrar la brecha que supone que un habitante del término rural, apenas a 10, 15, 30, 50 kilómetros de un municipio bien comunicado, tenga esa diferencia tan importante en cuanto a la comunicación. Se habló de agricultura 4.0, que es un paso más, es decir, que un agricultor desde su móvil, una aplicación de su móvil pueda controlar, pues eso, un sistema de riego o un sistema de ordeño, por ejemplo, en el caso de la ganadería, o un sistema de iluminación, por ejemplo, para algunos tipos de explotaciones agroganaderas. No es una práctica habitual y lamentablemente, como le digo, hay muchísimos lugares de nuestro entorno muy cercano donde una conexión mínimamente decente a Internet es una quimera, lo más que se consigue son estos Internet rurales que dan tan poco resultado, pero la agricultura 4.0 no está funcionando. Y eso es un poco el objetivo de este foro y Córdoba ayer con esta reunión de 1.500 profesionales de toda España, pues se pone a la cabeza de la digitalización rural agrícola. Algo fundamental, como les digo, por el doble objetivo. Por un lado, el de modernizar las explotaciones agroganaderas, hacerlas competitivas, entrar en una dinámica en la que prime lo ecológico, lo medioambiental, lo sostenible frente a los procesos industriales de producción. Eso por un lado, la modernización de nuestro campo, agricultura y ganadería, pero también por otro, el hacer más atractivo el mundo rural para las nuevas generaciones. Como les decía al principio, es bastante frecuente ver cómo año tras año los municipios pierden población, los municipios sobre todo en el término rural, los municipios más dependientes de agricultura y ganadería. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes no encuentran las mismas facilidades, las mismas posibilidades en un pueblecito, imaginen un pueblo pequeñito, Villaralto, un pueblo de 3.000, 2.000 habitantes, 1.500 habitantes, que los hay, incluso menos, 500 habitantes, pues no encuentran posibilidades las mismas que en un municipio cercano, en Villanueva, por ejemplo, con respecto a esos pueblos que les cuento, o Pozo Blanco. Ya no les cuento con la capital, con Córdoba, o con Sevilla, o con Málaga, donde las opciones son infinitas con respecto a esos municipios. Bueno, pues para intentar anclar la población joven a los municipios y hacer más atractivos y también con el objetivo de modernizar las explotaciones agrícolas y ganaderas, agropecuarias, pues se ponen en marcha estos programas como el que anunció ayer Phil Hogan, de 6.000 millones de inversión para intentar cerrar esta brecha digital que separa el mundo rural del mundo urbano, de otro tipo que estamos más acostumbrados en la ciudad a manejar. La foto del diario Córdoba y el titular ya lo han visto, corresponde al último debate que hubo en esta campaña entre los 4 candidatos, debate a 4, que se llevó a cabo ayer en la televisión pública, en este caso española. Vimos el otro en la andaluza y ahora tocó en RTVE. Dice el diario Córdoba, con foto que sirve la agencia EFE, perdón, los posibles acuerdos con Vox y la corrupción marcan el último debate. Y destaca una serie, 3 o 4 frases señaladas. Díaz pregunta a PP y a Ciudadanos si pactarán con Vox para frenar a los socialistas. Moreno, Rodríguez y Marín afean los casos de corrupción del PSOE a Susana Díaz. PSOE, PP y Ciudadanos defienden la unidad nacional y Teresa Rodríguez reclama un debate andaluz al margen de otros tipos de conflictos. En el diario El Día también aparece ese asunto, la portada, en este caso han invertido, revelar las fotografías, la grande es para, lo ven ahí, el acto agrícola y la pequeña es para el foro, para el debate de ayer. Ciudadanos y Partido Popular se alejan,
uno del otro, se entiende, en el debate a escasos días del 2 de diciembre. El 2 de diciembre es el domingo, hoy estamos a martes, pues ahí tienen este final de campaña. Y el diario ABC, la página 1, lluvia de críticas para Susana Díaz, titula el diario de Vocento, y en la foto, que también firma, bueno, en este caso una foto de suya, de su redacción, supongo, en Sevilla. Foto vemos de izquierda a derecha a Juan Marín, Susana Díaz, Teresa Rodríguez y Juanma Moreno Bonilla, ayer en los estudios de RTV en Sevilla. La candidata del PSOE, dice el diario ABC, recibió reproches de todos los partidos por su gestión en el último debate televisivo antes de las elecciones. Bueno, el debate, quizás esta campaña está siendo una campaña con pocas propuestas y muchas acusaciones o muchas insinuaciones. Porque propuestas en realidad no hemos conocido muchas. Hubo al principio de la campaña o incluso la pre-campaña algunas propuestas de la Junta de Andalucía. Recuerden, apareció con el tema de la escolarización, de los libros de texto, habló de hospitales. Pero viendo lo que proponen los partidos, son debates más filosóficos o son una campaña más de ideas que de propuestas concretas. No se ha oído grandes proyectos, no se ha oído grandes planes para acabar con el desempleo. Todo el mundo dice que va a acabar con el paro, todo el mundo dice que va a aumentar la escolarización o va a mejorar la educación, todo el mundo va a mejorar la sanidad, pero propuestas yo le he echado en falta. Pero sí muchas ideas. Parece que se ha volcado todo, se ha puesto todo el peso en que hay dos grupos en el Parlamento, un grupo de centro-izquierda, un grupo de centro hacia la derecha. En el centro-izquierda se sitúan, como bien saben, el PSOE y Unidos Podemos, en este caso Adelante Andalucía, que es como se llama en nuestra comunidad, y en el centro-derecha, pues Partido Popular y Ciudadanos. Y está en ver quién de los dos grupos consigue mayoría suficiente para gobernar. Saben que las últimas encuestas que se publicaron ayer, ya de aquí en adelante, no se podrían publicar sondeos. Digo no se podrían porque se publicarán, y ahora les explicaré por qué. Digo que a partir de últimos sondeos todo el mundo da por hecho que va a ganar el Partido Socialista, va a perder bastantes diputados con respecto a los últimos comicios y está por ver cómo se reparten el resto de parlamentarios, porque hay encuestas que dan la segunda posición a PP, otros se lo dan a Adelante Andalucía, y hay quien coloca a Ciudadanos incluso por delante en el sorpaso de todos ellos, aunque son las menos, es cierto. Y en cuanto a quién suma 55 diputados, hoy por hoy el PSOE, que se queda en la cuarentena, 40 y algo, 41, 42, depende de qué encuesta, le faltarían apenas 13 parlamentarios que se pueda aportar tanto Ciudadanos si gira un poco a su derecha o Adelante Andalucía, que significaría girar un poco o mucho, cada cual verá, a la izquierda. La suma de PP más Ciudadanos, incluso con la irrupción de Vox, que hay alguna encuesta que le da un parlamentario o incluso dos, no llegarían a los 55, tal y como se vieron los sondeos de ayer, repito, con lo cual parece que hoy se aleja la posibilidad de un gobierno de centro-derecha. Decía antes, no habrá más sondeos porque la ley lo prohíbe. No obstante, ya lo vimos en pasados comicios, hay forma de sortear la ley. ¿Cómo? Pues que en lugar de hacer una empresa española que está bajo la legalidad española, pues se hace una empresa en Andorra, que no tiene ese tipo de prohibiciones y se publican en España a través de redes sociales, a través de Twitter y del eco que se haga luego el resto de la prensa de una publicación que esté circulando por Twitter o por Facebook, con lo cual muy probablemente habrá encuestas hasta el último día. En cualquier caso, volviendo al debate de ayer, apareció Vox, que hasta ahora no estaba apareciendo en los debates. Susana Díaz le preguntó tanto a Moreno Bonilla como a Juan Marín si pactarían, si incluirían a Vox en un gobierno tripartito para alejar al PSOE del gobierno. No dijeron que no, tampoco dijeron que sí. O sea, no dijeron que sí en ningún caso, pero tampoco dijeron que no. Simplemente dijeron que su objetivo, cada uno de ellos, es ganar las elecciones, a pesar de que algunas de las opciones apenas si supera los 20 diputados, o sea, la mitad de los que se esperan para el PSOE. Luego habrá que contar votos, que todos son encuestas, sondeos, el día de las elecciones habrá que contar. Hemos visto cómo las últimas comicios, en todos ellos ha habido sorpresa con respecto a lo que decían las encuestas, bien por el voto oculto, bien por el voto de la vergüenza, bien porque la gente quiere despistar, o bien porque los sondeos se hacen con muy pocas, muy poco ficha técnica, o sea, con muy pocos encuestados, ¿no? Cada cual sabrá, pero lo cierto es que las encuestas no siempre están funcionando como se espera de ellas. Bueno, pues el debate ayer, si lo vieron bien, si no, no lo interesó demasiado, así que tampoco voy a darle mucho más vuelta. Parece, como dice el diario El Día, que PP y Ciudadanos se alejan el uno del otro, porque estamos en los 3 días últimos de campaña y cada cual reclama el voto para sí. Ya le garantizo que si PP y Ciudadanos sumaran 55 votos, se unirán,
y si no, pues se tirarán piedras y se alejarán el uno del otro y habrá que buscar otro tipo de acuerdo. Más cosas. El diario Córdoba trae en su portada también un episodio local o provincial en este caso. Reclaman al SAS, al Servicio Andaluz de Salud, por la muerte de una cordobesa debido al ESURE. Es el único caso conocido en España según su abogada. Esta mujer, una mujer de Pozo Blanco, perdón, le implantaron este ESURE, que es un dispositivo, como saben, anticonceptivo, un método anticonceptivo, se lo implantaron en el año 2010. En el 2016 empezó a notar dolores abdominales importantes. Fue al médico y le dijeron que aquello no estaba funcionando en condiciones y había producido una infección en el abdomen. Con lo cual le procedieron a retirar el ESURE. Bueno, retiraron el ESURE y le hicieron una histerectomía, tuvieron que extirparle el útero porque había una infección mucho mayor de la que se vio inicialmente. Así se la devolvieron a su casa, tuvo que regresar al hospital porque aquello no acaba de funcionar, la mandaron a Córdoba, hubo que hacerle una extirpación, había una peritonitis en el colon, hubo que extirparle también un trozo de intestino porque también le había provocado la misma infección del ESURE, del aparato este, le había afectado al intestino, hubo que extirpárselo, como le digo, luego hubo una nueva peritonitis y al final falleció, ¿no? Después de unos pocos de meses de hospital, de sala de UCI a otra sala de UCI, acabó falleciendo. Bueno, pues la familia lógicamente reclama al hospital, reclama porque entiende que si no por el ESURE, que es cierto que se opuso porque ella quiso, pero sí el modo de retirárselo, el modo en el que se practicó esa intervención le provocó, entienden tanto el padre como los hijos de la fallecida, como la abogada que está llevando el caso, que es una negligencia médica, una mala praxis médica que le provocó el fallecimiento y hay una reclamación. Yo no soy evidentemente ni médico ni abogado, con lo cual cada cual sabrá los derechos que tienen los pacientes, pero parece evidente que algo salió mal cuando lo que había que hacer es retirar este muellecito, que es lo que consiste, muellecito, hablando así como muy a la ligera, ¿no? Este método anticonceptivo ha provocado el fallecimiento de esta mujer. Hay muchas personas, muchas mujeres afectadas, la han visto quizá en el magazine Córdoba TV, ha habido personas afectadas por la implantación, por el mal funcionamiento del ESURE, que no a todo el mundo le ha ido mal. Es cierto que desde el año pasado se ha prohibido ya la implantación de más muellecitos de estos, del ESURE, pero es verdad que hay muchas mujeres que lo tienen implantado y que no les va mal, es decir, que no es que todos hayan ido mal, pero hay algunos que han ido mal, con lo cual se ha determinado retirar del mercado este método anticonceptivo, que en este caso es el único caso, dice el diario Córdoba, de fallecimiento que se ha registrado en España por este método anticonceptivo. Más cosas locales. Señala el diario Córdoba, hace referencia a la carretera, el diario El Día, perdón. Dice, un muerto y 4 heridos en 2 nuevos accidentes en la carretera nacional 432, la carretera Granada-Badajoz. Son 2 accidentes distintos, no es que sea el mismo con estos resultados. Uno de ellos, un joven falleció, iba en moto, un joven de 21 años, falleció cerca de Fuenteovejuna, colisionó con un coche, y el otro caso es un accidente que se produjo en Cerro-Muriano, muy cerca de Cerro-Muriano, antes de la bifurcación, cerca de la capital. En este caso hay 4 personas heridas leves, no hay que lamentar en este caso daños más allá de la herida leve de estas personas. El caso del motorista, pues sí, un chico de 21 años colisionó su moto a la altura de la ermita de Virgen de Gracia, cerca de Fuenteovejuna, en torno a las 2 de la tarde de ayer. Colisionó con un vehículo, se llegó a la Guardia Civil, lo sacaron de ayer, trasladaron de inmediato al hospital, pero llegó muerto. Tuvo que intervenir los bomberos de Peñarroya porque el accidente fue grande. Bueno, es un accidente más de esta carretera, una carretera con un nivel de siniestros altísimo. Es verdad que en comparación, si ustedes ven las carreteras que salen de Córdoba, la que va en dirección Sevilla-Cádiz es autovía, la que va a Málaga también, la que va a Madrid también, y la que nos quedan son las 2, la de Badajoz y la de Granada, que es la Nacional 432, y es donde más se producen accidentes, y en este caso accidentes mortales. Relacionar el accidente, la mortalidad del accidente con la carretera parece evidente. Luego nos podrán decir que si había negligencia, que si usaban el móvil, que si usaban si iban sin cinturón, si excedían la velocidad, todo eso es verdad, pero todo eso también pasa en las otras carreteras. La diferencia es que las colisiones frontales o frontolaterales
pues son mucho más, en este caso más lesivas, provocando incluso la muerte, que una colisión por alcance, que es la habitual en una carretera, en una autovía. Un vehículo da al otro por detrás, hay que restar las velocidades, con lo cual la colisión es mucho menor. Quiero decir con esto, sin alejar el factor humano, seguro que en esta colisión hubo uno de los dos, o el motorista o el conductor del vehículo, que se equivocó, del coche quiero decir, que se equivocó. Igual uno iba cometiendo una negligencia tremenda, igual iba sin casco, igual no lo sé cómo son las circunstancias. Pero lo cierto es que este mismo accidente, una carretera desdoblada, pues probablemente hubiera salvado la vida de este chico. También está claro que no se puede doblar todas las carreteras del mundo, no habría presupuesto para ello, pero esta carretera en concreto tiene muchísimo tráfico, sabemos que hay un proyecto de doblarla hace muchísimo tiempo y que por circunstancias distintas, era Borrell el ministro, aunque ahora es ministro de Exteriores, era el ministro de Fomento, que se llamaba en aquella época, el encargado del famoso plan Borrell de infraestructura ya incluía, en la época de González, creo, de presidente de gobierno, ya incluyó esta Nacional 432 en el plan de infraestructura. Bueno, pues ahí sigue esperando que le toque una inversión presupuestaria millonaria, por cierto, para completar o para comenzar el desdoble. Ha habido algunos desdobles puntuales en la ronda de cada municipio, ya no se pasa por Baena, por ejemplo, y en unos tramitos que están casi desdoblados, pero realmente falta todo por hacer. Con el hándicap, además, de que, como saben, ha habido modificaciones en las disposiciones urbanísticas y medioambientales. Ya no será tan sencillo cruzar las dehesas como se planteó hace 20 o 30 años, cuando se empezó a hablar de este proyecto. No será tan fácil cruzar cerca de núcleos habitados como antes, porque han crecido los polígonos. En fin, la cosa se ha ido complicando y seguimos viendo cómo se producen accidentes y cómo hay fallecidos en esta carretera. Poca información local más, hay una referencia en el diario, hay dos de referencias. El diario El Día, la parte alta. Urbanismo, dice, recepciona las obras de la nueva ITV que abrirá en Las Quemadas. Una ITV que se va a abrir cerca del tanatorio de Las Quemadas, bueno, en esa misma calle, en dirección al río, para que nos entendamos, habrá una ITV que no será la tercera de Córdoba, porque el plan es que cuando esta esté en funcionamiento se cierre una de las dos que existen actualmente en la Torrecilla. Supongo que la chica, la pequeña, la que conocemos todos como la ITV chica, que es la que parece que cerrará para llevarse el servicio a Las Quemadas. Es verdad que hay una parte de la población que tiene que cruzar toda Córdoba para ir a la ITV, la parte de Levante, incluso la Alcolea y los municipios donde no hay ITV, saben que no en todos los municipios hay una estación de ITV, con lo cual los municipios de la Vega del Guadalquivir pues tienen que cruzar Córdoba para llegar a la Torrecilla. Habrá una en Córdoba occidental, que es la de la Torrecilla, y otra en la Córdoba oriental, la de Las Quemadas. Pero repito, se cerrará una de las dos y todo apunta, al menos entiendo yo que todo apunta a que sea pequeña, porque claro, la otra tiene una capacidad mucho mayor para atender las necesidades de los conductores, y más ahora cuando parece que la ITV se ha puesto un poco más complicada, sobre todo por el tema de las emisiones de los gases, y son mucho más frecuentes que antes las segundas revisiones en la ITV. Antes casi todo el mundo la pasaba a la primera, ahora entre que el parque de vehículos ha envejecido y que las condiciones son un poco más exigentes, pues son mucho más frecuentes segundas y terceras revisiones, con lo cual hay más vehículos que necesitan pasar la ITV. Y la otra referencia viene en el diario ABC, habla de la mezquita. El Partido Popular, dice, acusa a la alcaldesa de incitar al gobierno a robar la mezquita. Palabra gruesa, entrecomillada, en la portada de ABC. Dice el diario ABC que el portavoz municipal del Partido Popular, José María Bellido, revela que remitió, se refiere el ayuntamiento, que remitió a la Junta y a los Ministerios de Cultura y Justicia las conclusiones de la Comisión Municipal para la titularidad del bien. Se refiere a esa comisión que presidía Carmen Calvo, que luego, como saben, dejó de hacerlo. Dice Bellido que mandó ese informe, las conclusiones de la comisión, pero se le olvidó, dice él, ocultó el dictamen contrario que el PP encargó a la asesoría jurídica y que era contrario a la reclamación. No es del todo cierto, me explico. El dictamen de la asesoría jurídica no dijo de quién es la mezquita catedral. Lo que dijo es que el ayuntamiento nunca ha tenido derechos sobre la mezquita catedral y que por lo tanto no era un bien reclamable por parte del ayuntamiento. Pero es que yo creo que nadie ha puesto nunca en duda que el ayuntamiento nunca tuvo derechos de propiedad sobre la mezquita catedral. Siempre se planteó, digo desde el punto de vista de los que reclaman el uso público o la titularidad pública de la mezquita catedral, siempre se planteó que aquello lo construyó un rey, en este caso un califa o varios califas a lo largo de la historia, primero un emir, luego los califas, con lo cual lo construyó el Estado,
que entonces estaba dirigido por un rey musulmán, pero que era con la misma autoridad que pueda tener hoy el rey Felipe. Era el rey, es el rey siempre, sea de una religión o sea de otra. Entienden los que reclaman, quienes reclaman la titularidad pública para la mezquita, que la construyó el Estado y que ha ido heredándolo el Estado de un rey a otro, hasta que dejó de ser rey y era ya el patrimonio del Estado, con lo cual es una herencia directa. Mientras que la otra parte lo que entiende es que en un momento dado esa transmisión de rey a rey se detiene cuando Fernando III el Santo lo cede al Cabildo. Esa es la única, el único debate. Si era municipal o no, ya le digo yo que eso no habrá ningún juez que determine que la mezquita se construyó por parte de la ciudad de Córdoba, porque no se hizo. Y eso sí que hay documentación para ello, y que perteneció al ayuntamiento en ningún caso. Con lo cual hay un poco ahí también un poquito de trampa, en el sentido de decir, no entrega un informe, que es cierto, que no decía que la mezquita fuera pública, pero tampoco decía que la mezquita fuera propiedad de la Iglesia. Es decir, que el informe no tira ni para ti ni para mí. Habla, para terminar, el diario ABC de la lluvia. Dice que las últimas lluvias dejan los embalses hasta el 80% de su capacidad. Es verdad que los embalses más grandes tienen mucha capacidad todavía, pero es cierto, como dice el diario ABC, que la lluvia de esta semana pasada, que fue torrencial, sobre todo la mañana del domingo, y también durante la semana estuvo toda la semana lloviendo, de manera menos intermitente, ha elevado el nivel de agua embalsada, lo cual es una gran ventaja pensando en que ahora en Córdoba no suele llover en invierno, la época buena de lluvia es otoño y primavera, como saben, y que hay que almacenar reservas de cara al verano. El verano pasado fue un verano malo para los embalses, con embalses al 20%, 25%, ahora la media es el 80%, hay embalses que están mal, es el caso de Navallana o es el caso de Puente Nuevo, o Nájar, que aunque tiene mucha agua, pero no llega a la mitad de su capacidad. Pero aún así hay agua suficiente para garantizar el riego y sobre todo el suministro, que es el que más nos interesa a los que no tenemos olivares, pero hay que garantizar el uso para el cual fue concebido esta red hidráulica. Un par de asuntos que quedan de ámbito nacional e internacional, por ejemplo, muy rápidamente. El diario Córdoba dice: un científico chino afirma haber variado el ADN de 2 bebés, algo que en principio no reconoce la comunidad científica, dicen que no lo han visto y que este científico, ha demostrado esto, pero bueno, habrá que verlo. El tema de la alteración genética es algo más profundo de lo que... algo más que hay que analizar más en profundidad de lo que queda un titular. Es cierto que gracias a este logro se puede prevenir una enfermedad en una persona que va a nacer, pero es cierto que lo que se previene es un riesgo. No se sabe si a cambio de prevenir un riesgo se está ocasionando un mal, es decir, por la prevención de un riesgo posible, de una enfermedad posible, se puede provocar una enfermedad futura. Tampoco se sabe cómo reaccionará porque una vez que se altere la carga genética de una persona, en este caso un embrión, que luego se convierte en ser vivo, también lo traslada a sus descendientes. Es decir, que los hijos de estas niñas, de estas que han sido, parece ser, tratadas genéticamente, también tendrán esa carga, esa herencia genética. No sabemos cómo va a evolucionar con el tiempo, si puede producir procesos tumorales o no. Tampoco hay que ser agorero. Pero en principio lo que se previene es un riesgo, digo, y quizás se ponga en riesgo la salud de un paciente futuro, este paciente que ha sido tratado o incluso sus descendientes. Hay que ir con pie de plomo a la hora de tocar donde no se sabe, porque hay herramientas que no se sabe. Ucrania declara la ley marcial ante la tensión con Rusia. Saben que hay un problema en las aguas que uno entiende que son internacionales, Ucrania, y Rusia cree que son suyas, entiende que son suyas, y ahí ha habido un encontronazo importante que tiene a la flota ucraniana y rusa en pie de guerra, literalmente. El caso de Ucrania, que ha declarado la ley marcial. Ucrania ha pedido auxilio y amparo tanto a la Unión Europea como a la OTAN, es decir, a nosotros, entre otros, lógicamente, no solo a España, pero sí a España, porque Ucrania es socio de la Unión Europea, es socio de la OTAN y Rusia no. Bueno, ojalá que todo se quede en este encontronazo diplomático, que es lo que, bueno, todo apunta a que ocurrirá. Repaso rápido lo que queda de ABC, foto para Bertolucci, Bernardo Bertolucci, ayer falleció, lo conocimos ayer, y bueno, pues nada que decir a esto, uno de los grandes realizadores del siglo XX, El último tango en París, Novecento, El último emperador, películas que son auténticos clásicos, es el gran realizador del neorrealismo italiano, el último gran realizador vivo de esta etapa, y una pérdida
lógicamente irreemplazable en el cine, no solo italiano, porque además esto se fue a Estados Unidos y tanto El último emperador como incluso Novecento son películas que ya están coproducidas en la industria de Hollywood, para que nos entendamos. A veces también habla del tema de los nacimientos de los bebés modificados genéticamente en China, habla de que la NASA posa con éxito la sonda de exploración InSight en el planeta rojo. Bueno, es un asunto que apasiona a los científicos, sobre todo, se dedican a la astronomía. A mí particularmente yo siempre he insistido que hay muchos problemas en la Tierra que resolver antes de irnos a Marte a arreglar aquello, pero en fin, si hay presupuesto para mandar una nave espacial, en este caso no tripulada, lógicamente, a Marte, es porque habrá algún plan, supongo, para salvarnos primero la vida inteligente, si es que existe en la Tierra. Y en el día, ya para terminar, de nuevo el tema Gibraltar. El gobierno titula, en el diario El Día, lo verán ahora, ahí lo tienen, el gobierno contempla plantear la cosoberanía de Gibraltar. Theresa May, la primera ministra británica, afirma que España no ha logrado lo que quería. Llevamos ya bastante tiempo hablando de este asunto. Saben que se ha firmado un acuerdo entre el gobierno británico y los líderes comunitarios para resolver cómo será el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. En ese acuerdo había un artículo que se modificó, dice en español con obscuridad y alevosía, sin que se enterara nadie, que alejaba, según el artículo, según esa modificación, alejaba a España de cualquier acuerdo que hubiera a futuro entre el Reino Unido y Europa. Pedro Sánchez insistió en que se recuperara el artículo, no se recuperó, con lo cual la victoria de Theresa May por ahí es notoria, pero al cambio consiguió Pedro Sánchez un documento en el cual se interpretaba el artículo, que es una victoria para el gobierno español. Ahora se plantea la cosoberanía, algo lejano. Saben que en Europa hay un proceso de descolonización, quedan unas colonias más, aparte de Gibraltar, un proceso anacrónico que suena mucho más al siglo XVI, XVII, XVIII que al siglo XXI. Pero es cierto que en España hay una colonia británica en su territorio geográficamente español, la península ibérica. Bueno, pues hay procesos de descolonización, con lo cual parece que poco a poco Reino Unido está cediendo soberanía frente a Gibraltar. Pero también, por otro lado, no hay una petición de autodeterminación para Gibraltar, con lo cual, si Gran Bretaña cede soberanía y Gibraltar no la reclama para sí, parece que habría camino abierto para que España reclamase al menos la cosoberanía. Yo creo que por voluntad de los propios gibraltareños está lejos que veamos la bandera española ondeando en la roca, en el Peñón. Pero bueno, es cierto que también se ha abierto una pequeña brecha con esto del Brexit, porque los gibraltareños van a ver perjudicado seriamente su estatus, su modo de vida, su bienestar, a partir de que el Reino Unido pierda esa consideración de país socio, país miembro de la Unión Europea. Tiempo al tiempo veremos cómo evoluciona y cómo avanza este asunto. Bueno, aquí lo dejamos. Como cada día les dejo con Ángel Mellado, con su desayuno, con su café y media. Mañana, miércoles, seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.